¿Quién te crees, maldita negra? Hoy te voy a hacer desaparecer y nadie va a mover un dedo para buscarte. Amenazó el oficial mientras empujaba a la mujer negra, sin saber que ella era la mujer más animada del tribunal, y él lo iba a descubrir, de la peor manera. En esa tarde el sol caía fuerte sobre la carretera solitaria, a las afueras de la ciudad. El patrullero frenó bruscamente, levantando una nube de polvo que envolvió a la mujer que caminaba por la orilla. Ella apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de escuchar el portazo. «¿Qué haces aquí, negrita?», ladró el oficial, ajustándose las gafas oscuras mientras avanzaba hacia ella. Ella, con un vestido sencillo y un maletín en la mano, lo miró con calma. «Nada, solo camino. ¿Hay algún problema, oficial?». En ese momento el policía soltó una risa corta, cargada de burla. «¿Problema? Sí, claro que lo hay. Tú». Se acercó más, inclinándose hacia ella con una mueca de desprecio. «Una negra como tú, sola, en medio de la nada. ¿Qué crees que parece?». La mujer no respondió, hizo caso omiso a las palabras tan absurdas del oficial. «Pareces sospechosa, y ya sabes lo que dicen. Ustedes siempre están metidos en algo, robando, mintiendo, traficando». El oficial escupió al suelo ella, respiró hondo, apretando el maletín contra su costado. «¿Disculpa? Yo no estoy haciendo nada ilegal. Como le dije, solo estoy caminando». En ese instante, el hombre sonrió de lado. «No te equivoques, negra. Eso lo decido yo. Y si quiero, ahora mismo te llevo y te desaparezco en cualquier cuneta. Nadie vendría a preguntar por ti. ¿Quién se preocuparía por una negra más?». La mujer lo miró directo a los ojos, sin pestañear, y aún procesando las amenazas que había escuchado. Mientras tanto, el oficial ladeó la cabeza, estudiándola como un depredador que juega con su presa. «Hey, deberías tener miedo. La gente, como tú, nunca termina bien cuando se cruza con alguien como yo, que ya sabes soy quien hace respetar la ley», soltó el oficial mientras se le acercaba a la mujer y la sujetaba del brazo. «¿Qué le pasa?». «No me toque», dijo con voz firme, apretando aún más su maletín. El gesto, tan simple, fue suficiente para desatar la furia del policía. «¿Qué dijiste?», gruñó, alargando la mano nuevamente para volverla a sujetar del brazo con una fuerza brutal. «A mí no me das órdenes, estúpida negra». Ella forcejeó, intentando zafarse de nuevo, pero esta vez fue casi imposible. Y de pronto el hombre la empujó contra el costado del patrullero. El golpe metálico resonó en medio de aquel silencio desolador. «Mírate, creyéndote valiente. ¿Sabes cuántos como tú han terminado en bolsas negras solo por levantarme?». «¿La voz?». Ella intentó alzar la barbilla, manteniendo la dignidad, pero él le apretó el brazo con más fuerza, dejando la piel marcada. «Eres de esas que creen que pueden caminar donde quieran, como si fueran iguales a nosotros». El tono era venenoso, cada palabra cargada de odio. «Déjame recordarte algo. Tú no vales nada aquí». En ese momento, Ella reunió fuerzas, lo empujó con un movimiento seco y logró apartarse unos pasos. Su respiración era rápida, pero su mirada se mantenía fija, retadora. El oficial soltó una carcajada oscura. «¿Así que te resistes? Perfecto. Eso me da la excusa que necesito. Puedo decir que me atacaste. Nadie dudará de mi palabra». Y entonces deslizó la mano hasta sacar las esposas, haciéndolas sonar con un chasquido metálico. «Te vas directo a donde mando yo». El sol rebotaba en el acero brillante mientras avanzaba lentamente hacia ella. Cada paso parecía decidido a aplastarla. «Escúchame bien, negra», escupió con los dientes apretados. «Puedo enterrar tu nombre, tu historia, tu existencia, y nadie va a levantar un dedo por ti». En ese momento la mujer, con el pulso acelerado, se revolvió con todas sus fuerzas cuando el oficial intentó sujetarle las muñecas. Logró empujarlo con el hombro, abriendo un mínimo espacio entre ambos. «¡Suélteme!», gritó, la voz quebrada por la mezcla de furia y temor. El oficial retrocedió apenas un paso, sorprendido por la fuerza, pero enseguida sonrió con burla. «¡Mira quién!». «Se atreve a pelear», escupió.
¿De verdad crees que puedes ganar? Volvió a cargar contra ella, tomándola del cuello y empujándola contra la puerta trasera del patrullero. El golpe metálico resonó como un martillazo en el silencio del camino. Ella sintió el calor del sol mezclarse con el del metal en su espalda. La respiración de la mujer era corta, irregular. Por un instante, ella vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, aprovechando que la otra mano del oficial estaba ocupada, sacó el celular del bolso que aún colgaba de su hombro. Sus dedos temblaban, pero alcanzó a presionar la pantalla y activar la cámara. El sonido del inicio de grabación quedó ahogado por el chasquido de las esposas que el policía hacía sonar como amenaza. Con un movimiento disimulado, deslizó el teléfono dentro de la bolsa lateral de su abrigo, asegurándose de que la cámara quedara apuntando hacia afuera, entre la tela. Su corazón martilleaba en el pecho. El miedo la atravesó de pronto. Una idea helada le atravesó la mente. Este podría ser mi último día con vida. El oficial, confiado, no había notado nada. Caminaba de un lado a otro frente a ella, jugando con las esposas como un verdugo que disfruta de la espera. ¿Sabes lo mejor de todo?, dijo, con una sonrisa torcida. Que ni siquiera tienes que darme una razón. Con solo mi palabra ya estás perdida. Y cuando decida, no habrá vuelta atrás. Ella se mantuvo inmóvil, tratando de controlar el temblor en sus manos, mientras la cámara escondida captaba cada palabra. En ese instante, el oficial la sujetó del brazo con violencia y la sacudió como si quisiera quebrarle los huesos. ¿Ya entendiste quién manda aquí?, bufó, pegando su rostro al de ella. Yo decido si respiras un día más o si nada vuelve a saber de ti jamás. Ella contuvo un gemido. El miedo se filtraba lentamente en sus venas, pero había algo más, fuerte, que no le permitía doblegarse del todo. Reuniendo el poco aire que le quedaba, habló. «Todavía estás a tiempo», dijo con voz entrecortada. «Lo que haces no está bien. Estás cometiendo un delito. Y aún no sabes con quién te estás metiendo. De pronto». El oficial parpadeó un segundo, descolocado. Esa serenidad le ardió más que cualquier insulto. Sus labios se torcieron en una mueca de odio puro. «¿Arrepentirme?», soltó una carcajada seca. «Tú no me das lecciones, negra, jamás». Le soltó un manotazo en el hombro, tan brusco que la hizo tambalear y golpear la rodilla contra el suelo caliente. El dolor le arrancó un jadeo, pero ella apretó los labios y volvió a levantar la mirada. El policía caminaba en círculos, como un animal enjaulado, hablando más para sí mismo que para ella. Siempre la misma basura, creyendo que puede. «Desafiar la ley». Se detuvo de golpe y la señaló con un dedo tembloroso. «Pero tú me vas a suplicar antes de que esto acabe». Mientras tanto, ella, apoyada en la puerta del patrullero, tragó saliva. Su respiración era más rápida, y por primera vez la idea de la muerte parecía tan cercana que podía sentirla rozando su piel. Aún así, con la voz quebrada pero clara, insistió. «No tienes idea del error que estás cometiendo». El oficial la miró fijo, los ojos encendidos por una rabia que rozaba lo irracional. «¿Error? Ya te dije, negra, te voy a borrar del mapa», susurró con los dientes apretados. «Y cuando lo haga, ni Dios va a venir a buscarte». En ese momento la mujer sintió como la fuerza se le escapaba del cuerpo. El oficial era el doble de alto, el doble de ancho. La sombra de su cuerpo la cubría por completo, y por primera vez sintió que ya no tenía escapatoria. Llegó a pensar que ese sería su último día. De pronto su voz se quebró y con los labios temblorosos comenzó a rezar en voz baja. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurraba tratando de que él no lo notara, aunque cada palabra escapaba cargada de desesperación. El oficial inclinó la cabeza, burlándose. «¿Rezando?», rió con crueldad. «Reza todo lo que quieras. Aquí solo yo decido cómo acaba. Esto. Por hoy yo soy tu Dios». El corazón de la mujer palpitaba tan fuerte y el celular, oculto en su abrigo, seguía grabando cada segundo de aquella pesadilla. De pronto, el radio en el cinturón del policía crepitó con interferencia.
Unidad. 23, repórtese de inmediato, ordenó una voz firme. Se le asigna un caso urgente. Necesita presentarse ahora. El oficial apretó la mandíbula con fastidio. Miró a la mujer como si dudara entre obedecer o terminar lo que había empezado. Finalmente, la soltó de golpe, haciéndola tambalear. «¡Te salvaste, maldita negra!», escupió con un odio gélido en la voz. «La próxima vez, ten más cuidado por dónde caminas». Le lanzó una última mirada cargada de amenaza, subió al patrullero y arrancó, dejando tras de sí una nube de polvo que cubrió su figura temblorosa. Ella se desplomó de rodillas en el asfalto, con las manos aún temblando y el corazón a punto de estallar. La sensación de estar viva era tan irreal como frágil. Lo que el oficial ignoraba era que ese día no había terminado para él. La grabación seguía intacta en el celular de aquella mujer, y apenas estaba a punto de comenzar un infierno del que no podría escapar. Y de pronto las lágrimas le brotaron sin control. Lloró con rabia, con miedo, con la angustia de haber sentido la muerte demasiado cerca. «Gracias, Dios mío. Gracias porque hoy no terminó en tragedia», susurró entre sollozos, llevando las manos al rostro. El asfalto ardía, pero ella apenas lo notaba. Solo sentía la respiración entrecortada y el sabor amargo del terror en la garganta. Durante largos segundos se quedó allí, llorando en silencio, hasta que poco a poco la temblorina cedió. Su mirada se endureció. El miedo estaba allí todavía, pero detrás de él emergía otra cosa, la certeza de que no quedaría impune. Sacó el celular de su abrigo, comprobó que la grabación seguía corriendo, y la detuvo con un gesto lento. El archivo estaba guardado. Todo había quedado registrado. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, desbloqueó la pantalla y buscó en sus contactos. Con voz aún quebrada, marcó el primero. «Soy yo», dijo, conteniendo el sollozo. «Tengo un asunto urgente. Necesito que muevas piezas de inmediato». El tono de la otra persona cambió de inmediato, pasando de la sorpresa al respeto absoluto. Su respiración se estabilizó. La mujer que minutos antes temblaba, rezaba y lloraba, como una víctima indefensa, ahora recuperaba su temple. El sol seguía golpeando fuerte, pero ya no la hacía sentir débil. En ese momento, ella sacó un pañuelo de su bolso, se secó las lágrimas y dejó escapar un suspiro largo, como quien se quita de encima la piel de la víctima. Su expresión cambió. La fragilidad de minutos atrás se desvaneció, y en su lugar surgió esa firmeza gélida que la había convertido en una de las juezas más temidas del país. Sacó otro número de su lista de contactos y lo marcó. «Aquí la jueza». Su voz era seca, sin titubeos, como un martillazo en la mesa. «Tengo un caso que atender de inmediato. Quiero un informe completo del oficial Patrick H. Rogers, historial, denuncias previas, cada detalle de su expediente. Y lo quiero en mi escritorio antes del anochecer». La persona al otro lado no dudó. «Sí, su señoría». Ella colgó sin más. Caminó hacia la sombra de un árbol solitario a la orilla del camino. Se sentó con calma. Respiró profundo y murmuró en voz baja, esta vez sin lágrimas, solo con una promesa que retumbaba como sentencia. «Creíste que podías hacerme desaparecer. Ahora seré yo quien te borre a ti». El sol aún golpeaba fuerte cuando ella retomó el camino. Caminaba despacio. Las palabras del oficial seguían rebotando en su cabeza como ecos envenenados. «Te voy a borrar del mapa. Maldita negra. Nadie va a venir a buscarte». Cada frase se repetía en su mente como un veneno horas más tarde. Ya en su despacho del tribunal, la esperaban varias carpetas apiladas sobre su escritorio. Sus contactos habían respondido rápido. Expedientes, registros internos de la policía, denuncias archivadas, reportes disciplinarios. Todo sobre el oficial Rogers estaba allí. No dijo nada. Tomó los documentos con calma, los guardó en su maletín y salió del edificio sin que nadie cuestionara su paso. Ella era la jueza más temida del país. Su sola presencia imponía silencio. Cuando llegó a su casa, cerró con llave y dejó el maletín sobre la mesa del comedor. En ese momento se sentó, tomó aire y abrió la primera carpeta.
Fotografías de arrestos violentos, declaraciones de ciudadanos que habían intentado denunciarlo y que nunca fueron escuchados, reportes internos marcados como sin pruebas concluyentes. Cada página que pasaba era una confirmación más. Ese hombre llevaba años ensuciando el uniforme, protegido por el miedo y la indiferencia de los demás, y ahora había cometido el peor error de su vida: cruzarse con ella. Mientras leía, su respiración se hacía más lenta, más pesada. Cerró los ojos un instante y, como un látigo en su memoria, regresaron esas palabras que la habían hecho temblar horas antes. «Todavía estás a tiempo de arrepentirte». Su propia voz, la que le había dicho eso al oficial, ahora resonaba diferente. Ya no era súplica, era amenaza. Ese oficial aún no lo sabía, pero lo que para él había sido un simple encuentro en una carretera vacía, para ella era el inicio de su sentencia. Y la sentencia de la jueza nunca perdonaba. Pasaron apenas 2 días. El oficial Patrick H. Rogers se encontraba en la comisaría, riendo con sus compañeros, cuando un asistente del tribunal entró con un sobre sellado. Su nombre estaba escrito en letras negras, inconfundibles. «Oficial Rogers, esto es para usted», dijo el asistente con voz seca. Rogers lo tomó con desgano, casi con burla. Rompió el sello y leyó rápidamente. Sus cejas se fruncieron, su rostro perdió el color. Notificación judicial. Citación obligatoria. Debe comparecer en el tribunal. Superior en calidad de acusado. Se le imputa abuso de autoridad, amenazas y conducta criminal en servicio. El papel temblaba entre sus manos. Nunca había recibido algo así. Él, el policía que siempre se había sentido protegido por el uniforme, de pronto estaba siendo señalado. «Esto tiene que ser un error», masculló. Pero la voz le salió más débil de lo que esperaba. Sus compañeros lo miraban con sorpresa, algunos con incomodidad, otros con la satisfacción silenciosa de quien ve caer al arrogante. El día de la audiencia, Rogers llegó con el traje más caro que pudo costearse. El cabello perfectamente peinado, para imponer la inmunidad que pensó que todavía tenía. Se sentó en el banquillo, los ojos clavados en el suelo, esperando que todo terminara rápido, que se tratara de una farsa más que se desmoronaría. Pero entonces, el silencio se apoderó de la sala cuando la jueza principal hizo su entrada. Rogers levantó la mirada, y su mundo se derrumbó. Allí estaba ella, la mujer a la que había amenazado, humillado y golpeado en aquella carretera vacía, la mujer a la que había jurado borrar del mapa. Ella lo miró con esa misma calma que tanto lo había desconcertado aquella tarde. El oficial tragó saliva. Sintió que todo el aire se había escapado de la sala. La jueza abrió la carpeta y con voz firme, que retumbaba en cada rincón, leyó: «Se presentan pruebas audiovisuales que documentan amenazas de muerte, abuso de autoridad y lenguaje discriminatorio por parte del acusado, el oficial Patrick H. Rogers». En la pantalla del tribunal comenzó a reproducirse el video. Su propia voz resonó, amplificada: «Maldita negra, te voy a borrar del mapa. Nadie vendrá a buscarte». El oficial se hundió en la silla. Cada palabra reproducida era un cuchillo que le cortaba la piel. La sala entera lo observaba con repugnancia. El silencio en la sala era sepulcral. El video terminó. El oficial Rogers tenía la cabeza gacha, las manos empapadas en sudor. La jueza cerró la carpeta lentamente y lo miró directo, con la misma calma que lo había hecho temblar en aquella carretera. «Oficial Rogers», dijo, cada palabra golpeando como martillo. «Usted creyó tener el poder para desaparecer a cualquiera. Pero hoy queda demostrado que el verdadero poder está en la ley. Ella no le dio espacio a la réplica. Queda usted destituido de inmediato y será procesado por sus crímenes». El sonido del martillo sobre la mesa fue como un disparo. La gente en la sala estalló en aplausos. En ese momento la jueza se levantó con una serenidad implacable. Caminó hacia la salida mientras él estaba esposado frente a todos. Y por última vez, sus miradas se cruzaron. La de él, suplicante. La de ella, fría y definitiva. No necesitó decir nada más. La justicia ya había hablado.
Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde la humilló y la echó a la lluvia por ser negra, sin imaginar que ella tomaría el control del clic ahora, y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves. Déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.